El Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión, la 471 de este Aventón, ideas y propuestas para la movilidad. Mi nombre es Sergio Olvera León, transmitiendo en este programa grabado con anterioridad hoy, martes 27 de diciembre de este 2022, última emisión de este año. La siguiente ya será en el 2023. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Repito, un programa grabado con anterioridad, transmitiendo en nuestros diversos canales de comunicación, 89.5 frecuencia modulada, 95.9 nuestra retransmisión allá en el semidesierto queretano y también aquí en el 24/1 la televisión digital o por internet. Estamos transmitiendo aquí estamos grabando en el foro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Está por acá Carlos Bravo, Alberto Espinosa, también aquí en las cámaras nuestro compañero Arturo Orteaga. En la entrada nos recibe siempre con una sonrisa nuestra compañera Laura Corona. Por allá está también nuestra otra compañera de cámara, Saraí Luján. Y también un agradecimiento a nuestro coproductor Emanuel Villagrán. Gracias y pues que la hayan pasado bien esta Navidad y que la pasen bien en este nuevo año. Un nuevo año que nos espera con bastantes retos. En principio debería de quedar la obra del Paseo 5 de febrero, que se ha dado tanto de qué hablar. La obra cumbre de este gobernador y que prometió mejorar las condiciones de movilidad. Es curioso que 5 kilómetros apenas o casi 6 van a mejorar la movilidad de toda la ciudad. Pues poco creíble, pero esa es la apuesta. Y por ello, pues durante un año ya lo estuvimos viviendo y padeciendo. El colapso, no de la ciudad, ya lo repito aquí, cuando empezaron a escuchar estas frases, algunas personas extranjeras y cuyos abuelos vivieron en Europa y padecieron la guerra mundial, los abuelos, no ellos, pero sí lo recuerdan, decían, mucho cuidado con eso de que colapsa la ciudad colapsa cuando bombardean las calles, los hospitales, los mercados, las escuelas y no hay dónde hacer. Ahorita eso no está pasando en Querétaro. Y les dije, tienen razón, pero lo que sí colapsa es el modelo de movilidad basado en un auto. ¿Y por qué colapsa este modelo y por qué es tan importante? Pues ya lo hemos hablado aquí en el Aventón diversas ocasiones. Este modelo lo inauguró allá el siglo pasado Robert Moses, hoy le llamaríamos como influencer, que definió de alguna manera el mundo. Y él decía, todo esto impulsado, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, por las personas que vendían acero y por las personas que vendían petróleo. Y ahí podemos incluir a los Rothschild, a los Rockefeller y demás, porque era lo que se estaba moviendo, el auto. Entonces dijeron, la ciudad moderna, la ciudad vieja son sus barrios, son sus casas arriba de su negocio y por eso usted puede estar ahí atendiéndolo todo el día porque pues, le llaman a la puerta y usted baja a atender su negocio y cuando no se sube a hacer sus actividades, incluso puede estar descansando, pero en su casa. Eso es viejo, que camine usted unas cuantas pasos y tenga ahí la verdulería, el mercado, el hospital, la iglesia, la escuela. Eso es viejo. Lo nuevo es que todo esté separado. Acá las escuelas, acá los edificios de trabajo, más allá los sitios de esparcimiento, acá los parques industriales y todo ello conectado por el automóvil. Eso fue la ciudad moderna y esa fue la gran discusión que tuvo en aquel entonces con Jay Jacobs, allá en los 50, 60 del siglo pasado. Pero parece que en Querétaro eso no ha pasado de moda y al contrario, se sigue profundizando este modelo. Por eso mencionamos en algunas ocasiones, la culpa de que hoy la ciudad esté colapsada, como la llaman, pues no es en realidad de Mauricio Curi. En realidad la gran responsabilidad recae
pues, en los alcaldes de hace bastantes años, cuando Querétaro, de hace pues, un poco más de 20 años, cuando la ciudad todavía tenía espacios donde conseguir alimentos. Yo recuerdo, y lo he comentado aquí en este aventón, hace más de 20 años yo llegué a ir a colectar zanahorias al pueblito, donde hoy es esta colonia que se llama Santuarios. Yo ahí arranqué zanahorias, calabazas, jícamas. Cerca de San José de los Olvera yo también llegué a colectar garambullos silvestres en la calle. Y mi mamá y mi abuela recuerdan que todavía iban a Carrillo, que era difícil de llegar, pero ahí también llegaron a cosechar algunas legumbres. Hoy eso es imposible, porque los espacios que antes servían para alimentar a una población que no había crecido tanto, hoy están ocupados por casas. Casas que tienen que ver con el derecho a la vivienda, que es algo que aún no consagra nuestra Constitución, ni la local ni la federal. Pero hoy queremos tocar ese tema de qué va este derecho a la vivienda. Hace 4 emisiones, cuando tuvimos este programa, donde traje una grabación de la doctora Ingrid Urguelles, esta doctora en Derecho y en Literatura, que aunque no es especialista, se prepara muy bien, y estuvo hablando del Airbnb y este derecho a la vivienda, que cada vez más ciudades estaban siendo desplazadas por este fenómeno, donde una persona pues tenía una casa bien ubicada y ahora como ese lugar se volvió turístico, las personas ya no viven en los centros de la ciudad como ocurre hoy. En el centro de la ciudad las personas llegan a trabajar y se van. Antes no, antes vivían en el mismo lugar, había barrios, todavía hay algunos, La Trinidad, Carrillo, algunos que se han ido formando, San José el Alto, aunque ya tenían cierta tradición y demás, pero en realidad el centro, esa zona de La Cruz, por citar la más grave, pues ya está llena de antros. La calle 5 de Mayo, a partir de Felipe Luna hasta abajo, yo todavía llegué a ver ahí muchas personas viviendo y no había comercios, había algunos cuantos, y hoy está al revés. Las personas ya no viven ahí, solo llegan, trabajan y se desplazan por la expansión de la ciudad y porque, repito, este modelo de Robert Mause sigue boyante. ¿Pero qué significa el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda, según la Coneval, el derecho a la vivienda digna implica que las y los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atiendan estándares éticos de calidad. En México hay un rezago habitacional de 45%, repito, en México como país hay un rezago habitacional del 45% y se identifican desigualdades claras en cuanto a la disponibilidad de equipamiento, infraestructura básica y acceso a servicios. Pues eso es una vivienda digna, y de eso se han ocupado otros países. Yo tengo en mente Portugal y Alemania. En Alemania, hace un par de años, en estas fechas de diciembre, se llevó a cabo un referéndum porque Berlín, Hamburgo y algunas otras ciudades ya están casi que completamente gentrificadas, que son estas grandísimas empresas, no es Airbnb, son estas grandísimas empresas que compran la mayoría de las viviendas de un lugar y lo dedican al Airbnb. Entonces en Alemania se hizo un referéndum para decir, ¿están de acuerdo en que esto permanezca? Y obviamente la mayoría de las personas dijeron que no. Entonces, aunque todavía no se lleva a las leyes, el referéndum obliga a hacer estas leyes para que muchos de estos lugares ya dejen de ser Airbnb o solo para renta o solo para turismo, y ahora sí sean dedicados a la vivienda de las personas, que si bien no van a tener contratos muy largos como antes en las vecindades, que una persona podía hacer toda su vida en esa vecindad, y ahí están muchas películas del cine mexicano, pues ahora no se va a permitir que solo se dediquen las viviendas a Airbnb. Quizás algunas
pero no todas. Y lo mismo este barrio de Ainda, allá en Portugal, que también, aunque no pasó por esto, este barrio fue diferente, pasó por un proceso de abandono, de destrucción, de delincuencia. Pues cuando se empezaron a ocupar y darle nueva vitalidad a este barrio allá cerca de Lisboa, en Portugal, pues se transformó de alguna manera la ciudad. Pero eso es algo que hoy no ocurre en Querétaro. Y a mí me llamó la atención y por eso lo traigo aquí a colación. Dice Vivienda, este comunicador de nombre Adán Olvera, pues no es algo identificado con la izquierda y demás. Sin embargo, pues tocan este tema, aunque sea de forma tangencial. Diario de Querétaro, noviembre 16, 2022. Vivienda, Adán Olvera. Querétaro comienza a encarecer muchos de sus productos y servicios, pero la vivienda es un tema que comienza a dar problemas a la clase trabajadora. No hablemos de comprar vivienda, que eso es un asunto aparte. Hablamos de rentar una vivienda. En Querétaro los precios y las condiciones se han tornado difíciles para una familia que no tiene acceso a una vivienda propia. Es bien sabido que Querétaro está produciendo o construyendo viviendas de nivel medio hacia arriba. La vivienda de interés social o vivienda a costos accesibles no es una opción en este momento para los desarrolladores. Guanajuato, sobre todo en los límites con Querétaro, está aprovechando esta situación, los costos de la vivienda y las cargas impositivas que son mucho más baratas en el vecino estado que en Querétaro. La falta de vivienda por debajo del $1,000,000 en la ciudad, repito, la falta de vivienda por debajo del $1,000,000 en la ciudad ha provocado que muchas personas opten por comprar un terreno o vivienda en el vecino estado de Guanajuato, en poblaciones como Castillo, Los Apaseos, por lo barato que sale allá y la cercanía, sin importar los temas de seguridad por los que está pasando aquel estado. Según las cifras de los profesionales dedicados al sector inmobiliario, 70% de las personas que habitan Querétaro recurren a una renta al no poder comprar una propia. Y es que no hay en el mercado ya viviendas de este tipo. Lo que hay es una saturación en el mercado de viviendas que rondan los 3 millones de pesos. Repito, 3 millones de pesos. El gobierno y empresarios están ante un área inmensa de oportunidad, sobre todo por la llegada de empresas y de inversiones a la entidad. La clase trabajadora necesita vivienda barata y que esté al acceso de los salarios que está pagando el mercado laboral en Querétaro. Pues me pareció raro y otros dos portales retomaron este punto. Y repito, me pareció extraño y curioso que un tema del cual no se habla aquí en la ciudad sí se estuviera retomando. Pues no hay vivienda ya local de interés social o vivienda de corte social. Y pues por citar un ejemplo, creo que lo último que hubo, o hay un poco, es allá en el Marqués, porque yo hace un tiempo que compré mi departamento, pues todavía encontré bastante, que eso fue hace ya más de 10 años, ya casi 12 años, que aún encontré un departamento. El mío está por ahí por el área de Carrillo, pero ya no hay. Y después empezó a mover hacia Huimilpan, pero ahí siempre fue como de medio alto. Después se fue hacia el Marqués, que fue ya lo último, La Pradera, Paseos del Pedregal y demás, donde pues a mí me sorprendía el tamaño de las casas, por eso no la compré en esos lugares. Eran casas de una recámara, una mini cocina, un baño, eso sí, el espacio para el auto, porque hay que tener un auto, un jardín como de 2x1 y con la posibilidad de crecer hacia arriba, porque estaban adaptadas para ello. Y lo que me sorprendía era el costo. Hace como 12 años, más de 300,000 pesos. ¿Cómo voy a pagar 300,000 pesos por una casa de una recámara? Bueno, pues ahora eso ya no existe. Repito, hace 10 años no es mucho en términos de tiempo, ¿no? Ya se acabó y como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones en este aventón, ahora la vivienda se está desplazando hacia Colón, o sea, allá donde está el aeropuerto internacional de Querétaro.
pero pues nos quejamos. Paseo 5 de febrero, hay que atravesar la ciudad y por eso la ciudad colapsa. Pues sí, pero si hoy estamos en Santa Rosa, ¿qué va a pasar el día que trabajemos en Colón? Y la gente se queja y nos dice, sí, ¿cómo puedes decir tú que usemos la bicicleta si yo vivo en el Marqués y trabajo en Juriquilla? Pues eso es, por eso digo, la responsabilidad no tanto es de Mauricio Curi, fue de los alcaldes anteriores, Mauricio Rivera, Armando Rivera, perdón, Manuel González Valle, también anduvo por ahí Francisco Domínguez, pues ya Bernardo Nava ya no tanto porque ya no hay a dónde expandir la ciudad. Ahorita lo que se está haciendo y mucho, y lo ha denunciado nuestra compañera regidora Ivonne Olascoaga, los cambios de uso de suelo, ahí donde eran zonas de recarga y demás, pues ahí hay que seguir haciendo estas casas carísimas que las compran en 100 pesos metro cuadrado y los venden en 3,000. Es un tema del que poco se ha hablado en Querétaro, que aunque es algo común en otras latitudes, por acá no tanto, el desarrollo orientado al transporte. ¿Y esto qué significa? Lo primero que vamos a hacer en un lugar antes de construir y hacer otro tipo de cosas es pensar en el transporte colectivo y en hacer, si no mini ciudades, sí lugares que sean de alguna manera autosuficientes en casi todo tipo de cuestiones, en cuestiones educativas, en cuestiones de salud y también en cuestión de alimentación. De alguna manera, Juriquilla tiene estas características, o sea, lo que antes era un agregado de algunas casas, pues hoy ya tiene bastantes elementos ahí. Tenemos la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México ahí como para estudiar, y aunque es de un nivel alto, pues no necesitaríamos tanto venir hasta Querétaro, aunque la gente lo hace o incluso más allá. Pero vamos, la oferta educativa cerca de Juriquilla está ahí contenida. Hay, aunque sean solo supermercados y no tengan un mercado, aunque sí lo hay, y se va la gente al pueblo de Jurica para conseguir otro tipo de alimentos. De alguna manera, Juriquilla es una pequeña ciudad que, aunque no llegaría a cumplir con la ciudad de los 15 minutos, pues sí se acercaría un poquito a eso. Juriquilla sí podría ser de alguna manera una comunidad que pudiese estar lo más posible contenida, de manera que una persona no tenga que viajar a espacios tan lejos como el centro de la ciudad, o ya no digamos el Marqués, Colón y demás. Pero aunque no va eso orientado al desarrollo, orientado al transporte, pues sí tiene algunas características que convendría retomar. Yo recuerdo en 2019 que teníamos bastante más relación con el secretario de Movilidad de aquel entonces, que era Mauricio Cobo. En alguna ocasión tuvimos una reunión, fue el primer secretario de Movilidad Municipal, recordémoslo, en el periodo de Marcos Aguilar. Y pues sí nos dijo una barbaridad. Oye, ojalá no tendrán, así, no tendrán, pues en lugar de decir tendrán, no tendrán por ahí en la universidad, ahí en ingeniería, un estudio que nos diga cómo compactar la ciudad, esto es, que no esté tan dispersa, sino más compacta. Y recordemos, sí traían ese discurso, lo entendían perfecto, pero pues vamos, muchos investigadores decían, pues no, la única manera sería expropiarlo todo y volver a comprimirlo todo. Pues eso no es posible en términos ni económicos, ni de vivienda y demás. No es nada posible. No, pues es que así entonces las bicis no van a ser tan efectivas y el transporte, pues no, claro que no. Pocos meses después invitan al alcalde Marcos Aguilar a inaugurar Ciudad Maderas, que ya sabemos dónde está ubicada, pues para una parte de ella, no sé si toda, pues allá por el Conín. Entonces, por un lado, sí vamos a compactar la ciudad, pero por otro, vamos a seguirla expandiendo. Desgraciadamente es el discurso que manejan nuestros gobernantes. Pero volviendo al tema de la vivienda de carácter social, pues es un asunto preocupante, porque pues los sueldos en Querétaro, aunque el IMSS diga otra cosa, lo que yo veo en las calles y demás no pasan de 8,000 pesos. Y si hay rentas que cuestan 5 o 6 mil pesos, ¿de qué manera va a poder una persona vivir con eso? Recordemos la renta, de acuerdo con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues, de una vivienda no debería de ir más allá
del 20% de nuestro ingreso mensual. Esto es, si fuera 7,000, pues la renta tendría que ser exageradamente 1,500 pesos para tener una buena calidad de vida. No, aquí están en 5,000 y ya no digamos viviendas muy caras y demás. Entonces, ¿qué está pasando? Retomando un poco el lenguaje futbolero del mundial que acabamos de pasar, hay un libro que se llama Los Cuadernos de Valdano y lo recuerdo, tiene muchas frases muy, muy curiosas y recuerdo una de ellas hablando del Real Madrid, que se le llamó de los Galácticos, donde jugó Figo, Zidane, Ronaldo, Raúl González y otros que les llamaron los Galácticos, porque el dueño del Madrid, que ya después supimos pues lo terrible que ha sido en Madrid y en Europa, y pues la razón por la cual llegó Chicharito a llegar al Madrid fue por la influencia de Florentino Pérez, que le dijo a los del gobierno federal, Felipe Calderón y demás, ¿quieren un palco en el Santiago Bernabéu para ver al Madrid? Pues ahí va. Ah, pero Iberdrola, pues que entre a México. Bueno, eso lo ha documentado la revista Proceso y pues esta gente de La Base allá con Pablo Iglesias, La Base, podcast que tienen allá desde España, que yo lo escucho como a las 9, 11 de la mañana, que es divertidísimo y además muy ilustrativo. Bueno, pues Valdano, que colaboraba con ese Real Madrid, tiene una frase cuando llegan los Galácticos y que aunque eran excelentes jugadores no ganaron los títulos. ¿Por qué? Y dijo Valdano una frase muy cierta. Es que un restaurante no funciona si tiene más chefs que meseros. Y no se trata de minimizar a nadie, pero siempre hay personas que tienen que hacer el trabajo del día a día. Necesitamos 1 o 2 super especialistas, pero para las cosas del día y demás no podemos tener especialistas en todo. Pues lo mismo está ocurriendo acá en Querétaro. Pues sí, hay gente que vive y yo sé de bastantes personas cuyo salario mensual en empresas es de más de 1,000,000 de pesos. Más de 1,000,000 de pesos. Y bueno, es claro que esas personas existen. Pero, ¿qué pasa con las personas que trabajan para estas otras personas, papá? Tiene que haber personas de otras clases que tengan que hacer estos trabajos, pues no tan intelectuales y demás, jardineros, personas que cocinen, personas que hagan las labores del hogar y demás. ¿O será que alguien también con una casa de 3 millones de pesos vaya a trabajar en labores domésticas a otra casa de 3 millones de pesos? Pues no va a ocurrir. Entonces ahí está otro problema para nuestros gobiernos, que eventualmente se puede volver también una bomba de tiempo. Eso no hay que dejarlo de lado. Si no hay vivienda de carácter social, de corte social, vivienda de tanto para compra como para renta de no tanto dinero, pues ¿qué va a pasar con esas personas? ¿O qué va a ser de Querétaro, una ciudad con costos altísimos, pero salarios no tan altos? Son las consecuencias del crecimiento y ojalá que en este 2023 pues algo así se retome en Querétaro, más allá de otros temas, porque ese también es un tema de grandísima importancia, quizá no para este presente, pero sí para un futuro y no inmediato, pero sí a mediano plazo. Pues gracias a quienes nos han acompañado en estas emisiones del Aventón durante todo este 2022. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias al equipo aquí de producción y quienes nos ayudan. Pues que tengan unas felices fiestas de Año Nuevo y ojalá que el 2023 en muchos aspectos nos trate mejor, sobre todo en los asuntos del desastre climático. Buen año 2023 y esperamos vernos por acá ya en vivo en enero. Que tengan un buen día, buenas fiestas. Nos vemos la próxima. Hasta entonces. El Aventón. Ideas y propuestas para la movilidad. Con la conducción de Sergio Olvera León.